para esta tercera conferencia me permito presentar a nuestro conferencista. Él es Esteban Celada. Les contaré un poco de su biografía. Esteban es defensor de derechos humanos con una sólida formación académica que incluye un doctorado en ciencias penales y un máster en criminología. Por favor, las personas que todavía siguen en pie, les pido respeto para nuestro siguiente conferencista. Gracias. Que incluye un doctorado en ciencias penales y un máster en criminología. Su trayectoria profesional se enfoca en el litigio estratégico, la justicia transicional y el acompañamiento en casos de criminalización, específicamente contra mujeres, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Celada promueve una comprensión integral de la justicia, integrando el enfoque de derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la tortura y la atención digna transdisciplinaria a las víctimas como pilares de la transformación del sistema penal. Ha trabajado como consultor con organismos internacionales e instituciones del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas de atención a víctimas, fortalecimiento institucional y actualmente dirige US Dignitas, una plataforma dedicada a articular saberes jurídicos y sociales para transformar la justicia en una experiencia humana, reparadora y digna. Démosle un fuerte aplauso. Aquí puedes pasar. Gracias. Y aquí está este micrófono y este. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy es un honor estar acá en el segundo Congreso Internacional del Camino hacia la Reparación Digna y Justa. En primer lugar, quiero dar las gracias a la doctora Rebeca González como a las autoridades del Instituto de la Víctima. La verdad es de que desde hace muchos años hemos seguido la trayectoria de la doctora y efectivamente el ver que la Oficina de Atención a la Víctima, que el Instituto de la Víctima y que las políticas y los caminos de reparación el día de hoy son un tema en discusión en congresos académicos y también desde diferentes disciplinas, pues es muy grato. Gracias también a la doctora María Gisela León por el constante esfuerzo de ponernos estos desafíos, de poder pensar, de poder analizar, de poder dialogar multidisciplinariamente en favor de las víctimas del delito. El día de hoy, me fue dada la oportunidad de compartir pensamientos, ¿verdad? Y conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años sobre la atención integral y especializada a grupos vulnerables. Entonces, quisiera que esta oportunidad que tengo, hacerla un poco como lo hacemos en el ejercicio profesional, como cuando dirigimos precisamente un alegato que busca justicia. Y para eso, efectivamente, quisiera iniciar con esta reflexión que ponemos acá. La ponencia que traigo el día de hoy se estructura en 6 partes que vamos a ir desmenuzando para entender y comprender precisamente cuando hablamos de atención integral a grupos vulnerables, de qué estamos hablando. En ese sentido, en primer lugar quisiera hablar del sentido político del acompañamiento, porque no podemos hablar de una atención integral sin hablar de acompañamiento. Y también hacer mención que cuando escuchemos el término político o política, no estamos hablando de una política partidaria, sino estamos hablando de un posicionamiento que como seres humanos tenemos derecho, ¿verdad? Y que también nos inspira en nuestro actuar ético y profesional. Entonces, cuando hablo de atención integral y especializada, no hablo de un modelo técnico ni tampoco de un protocolo institucional, claro. Esa es una guía orientadora y es muy importante, pero la atención integral es una forma de mirar el mundo, una práctica política que nace del reconocimiento del dolor humano, que también tiene una historia social, una estructura y un sistema que lo produce. Acompañar, en el sentido más profundo de la palabra, es situarse frente al poder
Y aquí hablamos de diferentes lógicas del poder. Recuerden que hay entramados de poderes en cada una de las relaciones que tenemos, individuales, familiares, sociales, dentro de la comunidad y también dentro de un Estado. En ese sentido, es decirle al sistema que la vida de una persona no puede reducirse a un expediente, ni a una prueba, ni a una carpeta judicial. Cuando hablamos precisamente de acompañar es un acto político, es porque ese acompañamiento desafía la indiferencia, porque un acto ético que sostiene la humanidad cuando el Estado pues a veces no está presente. También es importante decir, y esta sí es una convicción personal que he aprendido, que acompañar a quien ha sido violentado, a quien ha sido criminalizado o abandonado por la justicia, implica moverse entre el derecho y el cuidado. Y esto es algo importante porque es un término que recientemente escuchamos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues precisamente ha desarrollado el tema del cuidado. Entonces, en ese sentido, entre el conocimiento precisamente de la ciencia penal y la humanidad que sostiene la dignidad. En contextos como los nuestros, donde las instituciones de justicia siguen marcadas por la desigualdad, el patriarcado y la herencia colonial como lo es en Guatemala, el acompañamiento se convierte en resistencia a las diferentes violencias que podemos nosotros incluso como acompañantes vivir. No es un favor, el acompañamiento integral, nosotros no le estamos haciendo un favor a la persona, tampoco no es filantropía y mucho menos es una concesión, sino por el contrario es una afirmación de existencia de una persona humana. Es decirle a un sistema de justicia, a una sociedad y al país, tu estructura no tiene la última palabra sobre la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando un posicionamiento de acompañamiento hacia quien me está requiriendo mis servicios, ya sea psicológicos, sociales, jurídicos, médicos y desde distintas especialidades que precisamente tenemos ese honor de acompañar. Dentro de la ponencia, pues también es importante que hablemos de las experiencias que hemos tenido y la atención integral que defendemos desde Acompaña Legal, que es una metodología propia de la organización a la que represento, Ius Dignitas, es en realidad una forma de justicia encarnada. ¿Y por qué la denominamos así? Porque nosotros creemos que efectivamente la justicia que se aproxima al cuerpo y no lo niega, es decir, la que siente, la que ve, la que puede ser empática, es la que precisamente al final los seres humanos necesitamos. Que reconoce que cada víctima, antes de ser parte de un proceso, es una persona que ha resistido un entramado de violencias. Precisamente, es por eso que digo que la atención integral es también una pedagogía de la dignidad. Nos enseña a escuchar sin juzgar, a mirar sin jerarquizar el dolor y a construir reparación desde la presencia. Y fíjense que esto es muy importante porque hay muchas veces que estas palabras suenan al vacío y uno, pues cuando está en eventos, uno escucha y sin embargo, hasta que uno vive una situación victimizante, uno puede entender cuando dicen jerarquizar el dolor. ¿Quién tiene derecho a jerarquizar qué es lo que verdaderamente duele? ¿Qué es lo que verdaderamente nos victimiza o daña nuestra dignidad? Eso es una reflexión que como quienes trabajamos en justicia creo que es importante que hagamos. Precisamente cuando hablamos de que, por ejemplo, una mujer víctima de violencia vicaria, y no sé si ustedes han escuchado el tema de violencia vicaria, que es aquella donde efectivamente hay una cascada de responsabilidad cuando hablamos de violencia contra la mujer y que esa cascada de responsabilidad y de acciones terminan en la muerte de un hijo o de una hija, pero al final la responsabilidad se le indilga a la mujer por su deber de garante, por su deber de cuidado. Pero entonces acá lo importante es que efectivamente una persona criminalizada, cuando logra ser escuchada y acompañada con humanidad, cuando a una joven indígena logra que el sistema entienda su idioma, su cosmovisión,
Cuando una víctima de tortura puede narrar sin miedo su historia y ser creída, la justicia, deja de ser un aparato lejano, se vuelve relación y se vuelve posibilidad. El acompañamiento muchas veces es eso. Es la primera forma de reparación, es que una persona nos pueda ver a los ojos y lo haga sin estigmatizarnos, sin juzgarnos, sin cuestionarnos, sino simple y sencillamente acompañar. Y por eso es que hablamos que acompañar es hacer política desde el cuidado. Es un ejercicio de memoria frente a la impunidad y una forma de decirle al sistema: tus categorías no alcanzan para nombrar el daño que causas, pero nuestra humanidad sí alcanza para sostener a quien lo sufre. Recordemos que más allá de abogados, de trabajadores sociales, de médicos o de cualquier otra profesión que tengamos de profesionales, en primer lugar somos seres humanos, somos personas que sienten y que desde ese sentimiento de humanidad y desde esa pertenencia a la humanidad podemos acompañar y podemos cuidarnos unos a otros. Entonces, eso es uno de los postulados de la metodología que hablaba de acompañar legal. Acompañar es transformar el miedo en un vínculo y el expediente en una historia de vida. Es abrir un espacio donde el derecho se encuentra con la vida y donde la justicia por fin puede empezar a sanar. La presentación que traigo con ustedes, como verán, comúnmente es un apoyo visual a lo que se está diciendo, pero más que todo yo quiero traerles frases que recuerden ustedes y que impacten con lo que estamos hablando el día de hoy. Que efectivamente nos podamos llevar los apoyos audiovisuales, pero también las reflexiones que el día de hoy estamos haciendo desde la experiencia, desde el conocimiento y por supuesto desde las trayectorias de cada una y cada uno de nosotros. Como segundo punto de la ponencia, para mí es importante cuando hablamos de grupos vulnerables y de atención integral, que hagamos una reflexión sobre la imbricación de las opresiones y la lectura interseccional. ¿Por qué es importante esto? Porque antes de entrar a hablar y de entender qué es un grupo vulnerable, efectivamente tenemos que no caer en la trampa del lenguaje, de que grupos vulnerables, o cuando hablamos de vulnerabilidad, pensamos que es una característica individual, como si naciera de la persona, pero la vulnerabilidad no está en el cuerpo de las víctimas, sino en la estructura que las oprime, que las violenta. Las violencias que atendemos no son hechos aislados. Yo creo que cada una y cada uno tenemos claro que no son hechos aislados, sino que son el resultado de diferentes estructuras, de diferentes entrelazados y tramas que al final tienen un impacto en el sistema penal y también en el sistema social que jerarquiza cuerpos. No es la misma atención por lo general la que recibe una persona con una tez de color de piel o con ciertas características, y esto pues lo escuchamos, pero al final yo creo que nada impacta como cuando lo vivimos en carne propia, ¿verdad? Por ejemplo, yo estando en Europa viví algunas situaciones que efectivamente las confundí al principio y no sabía si era racismo, no sabía si era xenofobia, pero lo que sí sabía es que algo estaba dañado dentro de mí. Y es ahí cuando haces la reflexión de que también tienes poder de efectivamente reparar, de ayudar a sanar o en todo caso de construirte en otro eslabón más de victimización y de replicar violencias en base a las vulnerabilidades. Las violencias que atendemos no son hechos aislados, como lo mencionaba, son el resultado al final de esto que platicabas, y por eso decimos que las opresiones no se suman, las opresiones se imbrican, se entrelazan y se refuerzan unas a otras hasta que forman una red, que muchas veces decimos que es invisible y otras veces que no, que captura, condiciona y determina quién merece protección y quién merece castigo. En mi práctica como defensor de derechos humanos y criminólogo he visto diferentes dinámicas de victimización y también de criminalización, y muchas veces van aparejadas una con la otra, porque precisamente el poder actúa como espejo de estas dinámicas.
No se criminaliza los actos más graves, por lo general se criminaliza a los cuerpos más expuestos. Y cuando hablo de criminalización, no es la que escuchamos únicamente en redes sociales, eso sí es importante aclarar. El fenómeno de criminalización va más allá, es el estigma, es el prejuicio, es al final esa mirada que puede constituir una forma de discriminación con la que también atendemos a las víctimas. Recordemos que cuando hablamos de los tipos de víctimas o de las clases de víctimas, están las víctimas ideales, pero hay otro tipo de víctimas y muchas veces nosotros también entramos dentro de ese juego. Por eso es importante decir y recordar que cuando hay, por ejemplo, un caso de un adolescente, y estos son casos que efectivamente no son ejemplos de por sí, sino casos que hemos acompañado a lo largo de la trayectoria profesional. Y, por ejemplo, un adolescente víctima de incesto continuado, que repite una y otra vez dinámicas de victimización sexual, y que derivado de esa victimización sexual se producen abortos espontáneos. Pero resulta que cuando ella va a pedir precisamente la atención a la Policía Nacional Civil o a cualquier institución que tenga que recibir la denuncia, el foco no se centra en la violencia sexual que ella vivió continuada a lo largo de años, se centra en el posible aborto que se dio. ¿Y por qué? Porque no estamos viendo la integralidad del proyecto de vida, no estamos acompañando todo lo que al final sucedió y la causa y el efecto, sino que nos vamos por lo que al final prejuiciamos y rechazamos sin entender. Es importante, en América Latina el derecho penal se ha construido sobre una mirada colonial y patriarcal y la violencia se ejerce preferentemente sobre los cuerpos pobres, racializados y feminizados. Acá, como ustedes pueden ver en la presentación, lo que intentamos al final esquematizar o documentar es que muchas de estas son las opresiones distintas que vivimos y que replicamos día a día, que tienen que ver efectivamente, por nombrar algunas, con el hecho de soy hombre, soy mujer, pertenezco a un pueblo indígena, soy de la comunidad LGBTI, soy niña, soy adolescente, soy niño. Son muchas las categorías que al final se imbrican en diferentes formas de opresión y que van alejando posiblemente más el concepto de justicia. Es importante decir que cuando, por ejemplo, a una mujer o a un adolescente que puede ser de una comunidad muy alejada de la presencia estatal, su caso es dejado en impunidad porque ella solo pudo llegar a la comisaría más cercana a poner la denuncia. No tuvo recursos, como lo decía la doctora Leche, para trasladarse, para llegar a donde efectivamente tiene que ratificar la denuncia, porque efectivamente no pudo llegar a la audiencia de primera declaración, no pudo pagar un abogado que le querellara en un proceso penal. Y tantas otras situaciones. Y al final el resultado es el archivo físico de un expediente que no encuentra al final justicia. Entonces es importante recordar que esto es porque se enfrenta a siglos de diferentes opresiones como el racismo, como la misoginia y el colonialismo jurídico. Además, si es joven, si es madre, si es pobre o tiene alguna discapacidad, pues cada una de estas condiciones, como lo veíamos en la gráfica anterior, se convierte en una capa más de exclusión dentro del proceso penal. Esta es la imbricación de las opresiones, el modo en que las violencias estructurales se cruzan dentro del mismo cuerpo. Diferentes autores, sobre todo victimológicos, han dicho que y han ahondado en el término también interseccionalidad, y a veces no sabemos por qué corriente ir, si nos vamos por las opresiones o nos vamos por la interseccionalidad. Pero acá es importante que en regiones como Latinoamérica el concepto de interseccionalidad se vuelve más denso, porque en territorios como Latinoamérica las opresiones no se cruzan, se heredan y se reproducen, y muchas veces desde precisamente la institucionalidad. La atención integral, por tanto, debe ser capaz de leer estas capas simultáneas.
un acompañamiento que no las reconozca, sino que además tampoco las reproduzca, porque al final esto causa daño. No basta con brindar atención jurídica o psicológica, hay que mirar las raíces del poder que sostiene esa violencia, porque muchas veces al final nosotros podemos efectivamente coayudar a que esa dinámica de victimización no exista. Y por ejemplo, en muchos de los protocolos que tenemos ahora se miden niveles de riesgo. Pero más allá del concepto técnico es eso, ¿verdad? Entender al final las raíces de las violencias que al final se hacen posibles por el poder que las sostiene. Concebimos también que la atención integral es una práctica de desmantelamiento simbólico de diferentes violencias, incluyendo la estructural. ¿Por qué hablamos de eso? Cada acompañamiento es también una forma de disputar el relato oficial del daño. Es preguntarnos ¿a quién se le cree? ¿Quién tiene derecho de llorar en un tribunal? ¿Qué vidas merecen reparación y cuáles solo merecen silencio? Y fíjense que esto me recuerda de algunos años que estuve como oficial en juzgados de familia. Llegó una señora a pedir medidas de seguridad y recuerdo que un compañero en esos años, pues no habían estos cursos de victimología ni tampoco de sensibilización, pero que lo que le dijo a la señora es, séquese las lágrimas, deje de chillar, le voy a dar sus medidas de seguridad. Imagínense lo difícil que es para una persona ir, romper el silencio, contarle las cuestiones más íntimas y recibir una situación así. Y por supuesto el compañero, estoy seguro que no lo hizo con el ánimo precisamente de hacer sentir mal a la señora, tal vez pensaba que era una forma de darle consuelo y tiene que ver también con la forma y patrones de crianza que cada una y cada uno tenemos, ¿verdad? Pero cuando tenemos esta oportunidad de estos espacios, de estos intercambios, podemos ir visibilizando también aquellas prácticas que no tenemos que reproducir. Es importante también que el enfoque interseccional no es una moda teórica, es una herramienta de supervivencia ética. ¿Por qué? Porque nos obliga a actuar con humildad y con conciencia desde el lugar que acompañamos. Nos recuerda que incluso defendemos derechos, cuando defendemos derechos podemos ejercer también nosotros ese poder que les decía sobre las personas y nosotros decidir al final quién o no merece atención. Por eso acompañar desde la interseccionalidad significa estar atento también a nuestras propias prácticas, nombrar desigualdades dentro de los equipos y asumir que no todas las voces tienen las mismas posibilidades de ser escuchadas, incluso dentro de los propios espacios de los derechos humanos. Y eso pues tenemos que admitirlo porque al final somos seres humanos que tenemos historias y tenemos legados. Es importante que acompañar, como lo mencionaba, es un acto al final de resistir en un sistema donde la desigualdad es la norma y el cuidado se vuelve resignificación. Y cada gesto de atención integral, cada traducción, cada contención emocional, cada abrazo que restituye la palabra es en sí mismo una forma de hacer justicia. Ahora, en la siguiente parte quisiera traer algunos conceptos importantes de un enfoque victimológico y criminológico ético. ¿Y por qué? Porque hay cosas que también nos enseñan en la universidad y hay que recordar que muchas veces, precisamente como el derecho, es una ciencia de control, es una ciencia al final que también jerarquiza. Y por eso cuando estudiaba criminología y ciencias penales aprendí que el delito y la pena eran categorías jurídicas destinadas a proteger el orden social. Pero con el tiempo entendí algo más profundo y eso acompañando creo que cada quien va tomando una concepción distinta de la justicia y de las dinámicas que se van acompañando. Y precisamente entendí que ese orden no siempre es justo. Muchas veces la justicia no es la justa, la que esperamos, y que muchas veces lo que el sistema llama delito es en realidad la expresión desesperada de una vida que el propio sistema ha excluido. Desde la criminología crítica comprendemos que el derecho penal no es neutral. Es un campo de disputa donde se define quién tiene poder para nombrar el daño y quién no, y desde la victimología contemporánea
Sabemos que el daño no se agota en la infracción penal, en la infracción legal. El daño es una fractura del vínculo, la pérdida de pertenencia, la ruptura de confianza en un mundo. Cuando mi agresor es parte de mi familia, ¿cómo puedo responder yo a esa victimización? ¿Cómo puedo tener confianza si la persona que debía de protegerme fue la que me hizo daño? Y así, en diferentes círculos y en diferentes esferas, podemos entender esta premisa. Por eso, cuando acompañamos a una víctima, no solo intervenimos en un proceso jurídico, entramos en un territorio simbólico y emocional donde se reconstruye la misma idea de justicia. En mi práctica profesional y académica he visto cómo la victimología del reconocimiento, esa que pone en el centro la dignidad y la voz de la persona, redefine lo que entendemos por reparación. Muchos son los esfuerzos efectivamente de la institucionalidad para construir la política de reparación digna. El tener un artículo 124 del Código Procesal Penal es un éxito, pero para poderle dar vida a esas letras, a esos articulados, a esas convenciones y tratados, es muy importante siempre escuchar y poner en el centro la dignidad y la voz de la víctima. Porque reparar no es borrar el pasado, es reconocerlo con respeto, es devolverle a la persona su nombre, su historia y su capacidad de agencia. Una pregunta importante es, ¿puede el derecho penal reparar? Mi respuesta después de años de meditarlo es que el derecho penal por sí solo no repara. Puede sancionar, puede ordenar medidas, pero la verdadera reparación ocurre en otro lugar, en el vínculo que se reconstruye entre las personas, en la palabra que se escucha y en la presencia que no abandona. La justicia punitiva, como pueden ver en la presentación, opera sobre el hecho. La justicia humana opera sobre el daño. Y esa diferencia marca toda la distancia entre un expediente cerrado y una vida que puede volver a empezar. Por eso, nosotros trabajamos con una premisa esencial: el derecho es una herramienta y no el destino. El proceso judicial es un medio y no un fin. Nuestro horizonte, a veces y sobre todo en diferentes contextos y en diferentes realidades, no es ganar el caso, sino reconstruir la humanidad. Es importante en ese sentido decir que acompañar es reconstruir esa verdad, es ofrecer el derecho de una lección que no está en los códigos, sino en la experiencia del acompañamiento, que la justicia no se decreta, sino que se construye, y que cada caso atendido con dignidad, cada víctima que se siente mirada y no observada, es en sí mismo una victoria contra la impunidad estructural. Así entendemos la atención integral como una praxis criminológica que devuelve la humanidad al sistema penal y lo confronta con su propio espejo, y desde ahí también surgen espacios donde el derecho se hace verbo y la ciencia penal se reconcilia con la vida. Acá es importante cómo todos estos conocimientos, al final, o reflexiones que podemos encontrar, porque hay muchas escuelas, teorías, doctrinas y un sinfín de situaciones, pero cómo llevamos efectivamente lo práctico, lo teórico a lo práctico. Y acá es importante decir que hay distintas metodologías. Yo creo que no hay una fórmula ideal. Cada uno, dependiendo del rol que tenemos en el sistema de justicia, puede tener sus propias metodologías. Y acá quisiera compartir que hay diferentes conceptos que hemos escuchado: litigio estratégico, atención integral, atención primaria, atención secundaria o de seguimiento, pero al final lo que nosotros el día de hoy traemos es que efectivamente cuando conjugamos nuestras metodologías y además de eso lo unimos al cuidado, efectivamente podemos encontrar ese camino hacia la dignidad, que es la metodología que nosotros propugnamos y que efectivamente la hemos renombrado, porque al final no puede ir una sin la otra. Hemos comprendido que transdisciplinariamente podemos hacer más que separar
Acompañar no es separar, acompañar es integrar, acompañar es pensar que no solo con estabilizar a una víctima nosotros ya hicimos la función que teníamos que hacer. Muchas veces esas llamadas de contacto para saber cómo sigue, cómo fue después de la audiencia, hubo pesadillas, hubo situaciones, esa es una forma de reparar y de hacer justicia. Y acá nosotros lo traemos como parte de las prácticas que hemos hecho y que incluso también tenemos una metodología de atención de seguimiento donde efectivamente Acompaña Legal defiende y Impulsa Digna reconstruye el proyecto de vida por medio de diferentes acciones que con mucho gusto en otro momento podemos compartir. Como mencionaba, pues estas metodologías al final dicen el derecho puede ser humano y que recuerda una y otra vez que la reparación empieza cuando alguien decide quedarse, escuchar y acompañar hasta el final. Ya casi para ir terminando, vamos a hablar hoy sí de lo que son los grupos vulnerables. Y para hablar de esto, recordar que grupos vulnerables son cuerpos, son historias y son resistencias. Cuando hablamos de grupos vulnerables, corremos el riesgo de volverlos categoría y no realidad. Pero la vulnerabilidad no es una condición natural, es el resultado de una serie de violencias estructurales que se reproducen día a día. Cada cuerpo que acompañamos nos muestra las violencias que se materializan de distintas formas, pero que tienen un mismo origen, y es la desigualdad histórica que atraviesa pues, nuestra sociedad, el sistema penal y las diferentes relaciones que tenemos que ya hemos nombrado. Acá es importante en la presentación, pues ponemos distintos grupos que no son todos, ¿verdad? O sea, podemos seguir nombrando muchos más, pero por ejemplo, yo creo que es importante que efectivamente cuando acompañamos a mujeres, como lo mencionaba, que podían ser víctimas de diferentes situaciones y que muchas veces no se vio solo el delito, sino que se entendió que hubo abandono porque había pobreza, porque habían diferentes mecanismos de opresión. Efectivamente, cuando el sistema no las escucha, las estigmatiza y las invisibiliza, la atención integral no puede quedarse únicamente en la defensa jurídica, y por eso es que es tan importante que cada uno desde el rol que tenemos podamos ofrecer esa contención emocional, atención médica digna, redes de apoyo y acompañamiento sostenido, que son metodologías que precisamente personas que nos han antecedido, como la doctora Rebeca González, pues lo ha desarrollado ampliamente. He estado también reflexionando que, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas que enfrentan violencias, que incluyen, por ejemplo, asesinatos por defender su territorio o por hablar un idioma que el tribunal no comprende, ahí la vulneración tiene rostro de despojo. Cada traducción que hacemos, cada intérprete que acompaña, cada diálogo intercultural es un acto de justicia que desobedece la colonialidad del sistema penal. Y así podemos encontrar cada una de las reflexiones, por ejemplo, con la comunidad LGBTIQ+. Fíjense tan importante, una persona que vivió intentando decir e intentando que se reconociera su expresión de identidad de género, pero resulta que cuando, pues lamentablemente por diferentes violencias, se le dio muerte a esta persona, el sistema no reconoce incluso después de su muerte su identidad, sino que la sigue nombrando con su nombre legal. ¿Qué forma de reparación o qué forma de resignificación puede ser el que en una sentencia no se le puede reconocer, no se le pueda llamar como efectivamente en su momento quiso? No son casos, son vidas. No al final hay una fórmula perfecta, como lo demuestra la gráfica. O sea, imagínense cuántas personas sabemos en el mundo, cuántos sabemos en este salón. Cada uno tiene una historia distinta, cada una tiene una forma de convivir distinta. Intenta recoger testimonios de víctimas y también testimonios de operadores de justicia de diferentes regiones, esta diapositiva. Y como ustedes pueden ver, desde diferentes escenarios se refuerzan patrones estructurales de violencia.
que efectivamente nos dicen que no es casualidad hablar de grupos o poblaciones vulnerables. Si hay algo que hemos aprendido es que la atención integral, como lo mencionaba, no fragmenta, sino que integra, porque los grupos vulnerables no son casos ni expedientes, son vidas atravesadas por desigualdades que el acompañamiento busca transformar en la medida de su posibilidad. La atención o el acompañamiento a grupos vulnerables, como mencionaban, no es un acto de compasión, es un ejercicio de justicia, y la justicia, cuando se hace con dignidad, deja de ser un discurso y se convierte en una forma de estar en el mundo. Para cerrar, quisiera terminar con este apartado, que la reparación es un gesto de humanidad. La justicia en su sentido más hondo no se mida por las sentencias ni por las estadísticas. Claro, son indicadores para una política nacional y en eso sí tenemos responsabilidad nosotros como operadores, como académicos, como profesionales. Pero es importante decir que la justicia se mide por la capacidad que tenemos de volver a mirarnos a los ojos después del dolor. Que un fiscal, que un juez pueda hacer que una víctima le vea a los ojos después de una sentencia y que diga: entendiste lo que yo viví, pudiste resolver lo que yo te estaba planteando, o te aproximaste por lo menos a la necesidad que yo tenía, pues efectivamente es parte de esa atención integral a grupos vulnerables. Como se menciona acá, efectivamente acompañar, reconocer, reparar, lleva a transformar realidades. Creo muy firmemente que la atención integral y especializada a grupos vulnerables no es un programa, es una práctica política de reconocimiento, un modo de decirle al poder que las vidas heridas también tienen voz y que esa voz puede transformar la justicia si somos capaces de escucharla. He aprendido que cada caso acompañado es también un acto de memoria y que cada víctima que vuelve a confiar en la justicia nos enseña que ningún código puede contener que la dignidad no se decreta, se acompaña. Es importante decir que acompañar en contextos de violencia estructural es hacer política desde el afecto y desde el cuidado. Nosotros creemos en Jus Dignitas que la justicia empieza en el vínculo y termina en la esperanza, y eso es la victimología, que cada paso hacia la reparación es también un paso hacia la vida, y que cuando el derecho se vuelve humano, la justicia también puede sanar. Muchas gracias.